Vamos a empezar con algo muy interesante. Me gustaría, a lo mejor no necesariamente me tiene que contestar, pero quiero hacer una pregunta. ¿Has tenido tú algo que amas mucho, que lo tienes contigo y has tenido que renunciar a eso? ¿Te ha pasado algo en alguna ocasión en el que tienes que renunciar a eso? Bueno, déjenme compartirles un oficio que en 1995 tuve que hacer. Y déjeme decirle que para esa fecha de 1995 yo estaba ocupando uno de los puestos más importantes de mi vida desde el punto de vista profesional. Y de repente alguien me dijo: Juan Manuel, tienes que renunciar. Y como yo sabía que son puestos de confianza, que con esa misma confianza que te invitan a trabajar, también con esa misma confianza te dicen: ya se acabó. Y entonces escribí algo así dirigido al delegado estatal de la Secretaría de Agricultura en el estado. Le dije: por este conducto y en atención a los lineamientos del programa de redimensionamiento de esta secretaría, me permito presentar mi renuncia al cargo de subdelegado de ganadería, al cual hasta el día de hoy venía desempeñando. Dice: toda vez que esta subdelegación ha sido incorporada, sí, a mencionado programa. Por el apoyo, confianza y el desarrollo de mis actividades, le reitero cumplidamente mis más sinceros agradecimientos. Y así sucesivamente fui haciendo varios documentos parecidos, en aquello donde de una u otra forma el Señor a mí me iba llevando, a director de un programa genético, etcétera, muchas cosas. ¿Por qué comparto esto? Bueno, déjeme compartirle algo muy importante en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Y vamos a dar lectura a los primeros 10 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Quien no tenga Biblia, sí, por favor ayúdenme a aquellos que no tengan Biblia por ahí para que puedan estarla buscando. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que hable a nuestro corazón. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos infinitamente. De veras, Padre, qué hermoso es abrir tu palabra y encontrar, Señor, en ella encuentros especiales que tuviste con personas muy singulares.
Padre, ahora de tu charla que tú tuviste con Nicodemo, enséñanos, por favor, ese mensaje tan profundo, Señor, que tú quieres mostrarnos en esta mañana. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad hermosa que me da de abrir su palabra, por este privilegio de poder compartirla con ustedes. Estamos en el gran tema, Jesucristo y su obra. Todavía no salimos. Ya vamos casi 3 meses compartiendo vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y queremos estar más tiempo, porque si algo vale la pena estudiar, es la vida y obra de nuestro Salvador. Pero bueno, ahora vamos a empezar con una nueva dinámica de enseñar, y ahora lo que queremos enseñar es esos encuentros especiales que nuestro Señor Jesucristo tuvo con personas muy singulares. Ojo, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo no está sujeto a la agenda de las personas. Por ahí va a andar Nicodemo, voy a buscarlo. No. Jesucristo está sujeto a la agenda de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de las personas. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Iniciamos con un personaje muy singular, Nicodemo. El tema, el nuevo nacimiento. Miren, ¿quién es Nicodemo? Vamos a entrar en contexto para familiarizarnos con este personaje. Nicodemo es un fariseo principal entre los judíos, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una organización muy especial en aquel entonces. La constituían 70 personas muy especiales. Era el vínculo, óigame bien, del pueblo con el gobierno, porque tenían que ver con asuntos políticos, pero también religiosos. Entonces era una persona muy importante. Jesucristo, Nicodemo sabía que Jesucristo era alguien especial. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que vimos el mes pasado en cuanto a los milagros llamó la atención de Nicodemo y dijo, ¡wow! No cualquier persona puede convertir el agua en vino. No cualquier persona puede darle vista a un ciego. No cualquier persona puede andar sobre las aguas. Algo ha de tener, algo especial. Y entonces él reconocía esto, porque veía eso en Jesucristo. Ahora, vamos a hablar un poquito de Nicodemo, su nombre. Nicodemo quiere decir vencedor con el pueblo. Y se caracterizaba Nicodemo porque sabía comunicarse bien con el pueblo. Sabía cómo, en cierta manera, hablar con el pueblo. Dice en el versículo 2, como ya leímos, vino a Jesús de noche. ¡Wow! Bueno, a veces nosotros los varones nos reunimos en la noche porque terminan de trabajar. Muy probablemente terminó de trabajar en la noche Nicodemo y dice, tengo que ir a ver a Jesús. Muchos argumentan, no, es que vino de noche porque tenía temor. Tenía temor que lo vieran dialogando con alguien que se opone a todo el sistema fariseo. ¿Cómo es posible que Nicodemo, siendo uno de los principales, vaya a hablar con que se opone? Otros dicen, no, espérate. No es temor, sino que muy probablemente por el cargo que ocupaba, él fue a investigar un poco más, a ver quién era Jesús, qué cosa hacía, cómo lo hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros argumentan que dicen, no, voy de noche porque ya nadie nos va a molestar. Y vamos a tener un diálogo que sea interesante. Ahora, déjeme decirle algo, sea cual fuera la razón, no debemos perder de vista lo que surge de este encuentro, que es lo más importante. Lo más importante es que Nicodemo en algún momento tuvo la intención de ir a buscar a Jesucristo. Porque, déjeme decirle, más adelante iba a demostrar lo que aprendió en ese encuentro tan especial. Entonces,
Jesús realmente conocía lo que había en el corazón de Nicodemo. Jesús en todo su conocimiento ya sabía que iba a suceder. Y entonces cuando viene Nicodemo, ya sabía lo que tenía que hacer, conocía su verdadera necesidad. Y ojo, muy probablemente a Nicodemo le angustiaba lo que a muchos de nosotros nos angustia. ¿Qué te angustia a ti? ¿Qué te angustia? Sí, verdaderamente angustia. No me estoy refiriendo a qué vas a comer mañana, no me estoy refiriendo a que si vas a tener dinero para las vacaciones, nada de eso. ¿Qué te angustia verdaderamente? ¿Que si vas a ir al cielo o no? ¿Cuándo vas a morir? Son preguntas muy, muy interesantes, ¿no? ¿Has pensado en ese día? Porque todos tenemos días especiales cuando nacemos. Nuestro nacimiento, que festejamos nuestro cumpleaños, ¿no? Pero a ti, ¿qué otro día es importante para ti? Y otro día importante para ti, déjame decirte, es cuando tú vas a morir. Porque ahí se va a determinar a dónde quieres ir. Tu eternidad, o con Dios o sin Dios. Y muy probablemente a Nicodemo también le pasaba eso. Angustiado por saber dónde iba a estar. Y le pregunta algo interesante. Juan 3:3. Bueno, primero le pregunta, Juan 2 dice, este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le dice maestro, rabino. Reconocen que Jesús sabía algo importante porque señala el origen de las señales, si no está Dios con él. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? En esta pregunta se nota cierta soberbia. ¿Por qué digo que se nota cierta soberbia? Nicodemo muy probablemente estaba tratando de llevar el diálogo a un nivel muy interesante, así como, maestro, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que haces. Nicodemo estaba tratando de llevar el diálogo de maestro a maestro, y entonces en ese momento el Señor, que todo lo conoce, le dice, a ver maestro, párate tantito, ponte donde debes estar, porque lo que te voy a enseñar es muy importante. ¿Por qué se lo dijo el Señor Jesucristo así? Mire, acompáñeme ahí Juan 3, pero el versículo 31, y ahí vamos a encontrar por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, a ver Nicodemo, bájate de tu pedestal. Le dice en Juan 3:31, dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué cosa estaba diciéndole nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Tú eres terrenal, yo soy celestial. Así es que por favor, en este momento te pido, desciende para que pueda yo enseñarte. ¿Le ha pasado algo así parecido? Cuando de repente tiene diálogo con alguien y de repente quiere usted a lo mejor mostrar o enseñarles algo, pero no puede porque la otra persona está a ver, espérame, es que tú y yo somos iguales, ¿sí? ¿Qué me vas a enseñar? Y entonces se nota esa soberbia, pero el Señor Jesucristo, en todo su conocimiento anticipado de quién es la persona, le dice, permíteme enseñarte, desciende. No puedo enseñarte si tú no bajas. ¿Qué fue lo que le respondió nuestro Señor Jesucristo? Juan 3:3. Y le dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es ese concepto o esa frase de cierto te digo? Es una frase muy importante que menciona nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, es solamente en el Evangelio de Juan que se usa de manera repetitiva. Y se usa 3, 4 o 5 veces. Nada más en el Evangelio de Juan está.
¿Qué es exactamente lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Buscaba llamar la atención. De cierto te digo. Mira, te voy a poner en aviso, pues lo que vas a escuchar es una verdad inalterable que se va a cumplir al pie de la letra. Eso es lo que le estaba diciendo con de cierto te digo. Así es que, pon atención. Pon atención a lo que en este momento te voy a decir. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo inició su ministerio predicando el evangelio del reino y decía, por favor arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Literalmente les estaba diciendo, estoy aquí. Estoy aquí. Pongan atención en todo lo que les voy a enseñar y decir. Entonces ese era el centro de su mensaje. Pero ahora vamos a ver las limitaciones que Nicodemo tenía. ¿Quién dijimos que era Nicodemo? ¿Que era un qué? Era un fariseo principal. Se daba a comunicar perfectamente bien con el pueblo. Es más, era un erudito en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué me va a enseñar este que viene de Nazaret? ¿Qué me va a enseñar este que ni siquiera sé de dónde es? Porque tampoco lo conocía. Y entonces el Señor le dice, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces es muy importante este concepto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pregunta. Tenía una visión reducida. Ahora, algo importante, su fe aún no estaba siendo desafiada o probada. ¿A dónde estaba Nicodemo? Encumbrado en su ¿qué? En su ego. Por todo el conocimiento que de una u otra forma tenía. Y entonces en ese momento es, ¿cómo? ¿Qué cosa es eso de nacer de nuevo? Tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre para volver a nacer. Y el Señor Jesucristo le dice, no. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Miren, Jesús en ese momento demostró el eterno conflicto que existe entre el reino terrenal y el reino espiritual. Jesucristo en ese momento le mostró a Nicodemo, tú crees en la ley y yo soy la gracia. Así es que no puedes de ninguna manera ponerte en esa posición, porque dices saber, pero no sabes nada. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Que es el centro del mensaje. ¿Qué es eso? Porque muy probablemente pudiéramos decir, bueno, que efectivamente tengo que entrar en el vientre de mi madre. Pues yo ya estoy amolado porque mi mamita ya no está conmigo. Eso, ya no tendría la oportunidad de hacer eso. No. ¿Qué es exactamente entonces? Es eso del nuevo nacimiento para el creyente. Miran, tenemos que ser un poco empáticos con Nicodemo, ponernos en sus sandalias, porque tampoco lo sabemos. Es fundamental saber que hay dos clases de nacimiento: el nacimiento físico y natural y el nacimiento espiritual. El nacimiento físico y natural es un acto de lo más natural por medio del cual una mujer, levanto la voz, una mujer, una madre da a luz a un hijo por medio de un parto. ¿Sí? Ese es el medio natural. Le da vida a un ser por medio del parto, y cuando se rompe el cordón umbilical, ese niño empieza a ser una persona individual, única. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, hay un segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. ¿Qué es el nacimiento espiritual? Muy bien, el nacimiento espiritual es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es la conversión de un pecador, es el acto soberano de Dios, escúcheme bien, al darnos vida por medio del Espíritu Santo,
al cual se le conoce como regeneración. Es cuando el pecador rinde su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Es cuando alguien viene contigo, te comparte el Evangelio, te dice, mira, tú eres un pecador, tú estás separado de Dios y como consecuencia de tu pecado vives alejado de Dios y estás muerto en delitos. Pero Cristo murió en la cruz por ti. Y cuando tú reconoces y te arrepientes de tus pecados, aceptas: Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, Jesucristo es mi Salvador. Y entonces en ese momento lo aceptas. Regeneración. Es el acto soberano de Dios por medio del Espíritu Santo, en el cual te da vida espiritual. En ese preciso momento, mi amado hermano, tú decides dónde quieres pasar la eternidad. ¿Pasas la eternidad con Dios o pasas la eternidad sin Dios? ¿Sí me explico? Eso es muy importante que lo podamos entender. Ese es el nacimiento espiritual, la conversión, y se llama salvación. Mire, teológicamente es algo muy profundo, pero en la vida diaria es el acto espiritual donde el pecador se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y le dice: límpiame de mi maldad. Es en ese momento, mi amado hermano, cuando tú empiezas a tener vida espiritual. Es precisamente en ese momento, mi amado hermano, cuando Dios entra a tu vida y te empieza a ser una persona diferente. Y empieza el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con ese concepto de te es necesario nacer de agua y de espíritu? Miren, esa es una frase muy importante. Es una frase muy significativa. Hace énfasis, escúchame bien, en la pureza de tu decisión. Miren, hay muchas personas que se acercan a Cristo por una crisis. Un hijo enfermo, una enfermedad terminal, un problema económico, etcétera. Y entonces van a Jesucristo y le dicen: mira, Jesucristo puede resolver tus problemas. Y es cierto. Pero a veces enmascaramos la verdadera razón de nacer de nuevo diciendo: tus problemas se te van a solucionar. Mentira. Porque déjame decirte una cosa: muy probablemente tengas ahora más problemas. Una ocasión, compartiendo esto, me decía: no, Juan Manuel, ahora tengo más problemas que antes. Sí, y bienvenido. Porque Dios va a empezar a hacer la obra en ti. No tiene que ver con la solución de problemas, tiene que ver con la solución de tu pecado y darte vida. Eso tiene que ver, porque es muy personal. Es algo muy íntimo de Dios contigo y se acabó, no tiene que ver con nadie más. Tiene que ver con que tú tienes que decidir dónde quieres pasar la eternidad, con Dios o sin Dios. Entonces tiene que ver con la pureza de la decisión, tiene que ver con experimentar la palabra de Dios. Mire, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, acompáñeme. Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, y si ustedes se han dado cuenta, que vive es una palabra integrada por dos palabras: vida, de vi, y ve, la verdad. Entonces vive quiere decir vive la verdad, sigue la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la única que por medio de su poder nos puede verdaderamente purificar. Y mire lo que dice Juan 15, capítulo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he, ¿qué? Hablado. En Juan 17 dice: santifícalos, apártalos, límpialos, como sinónimo, con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, cuando hablamos del concepto de agua y espíritu, tiene que ver con la pureza de la decisión experimentada por medio de la palabra de Dios.
Tú nunca vas a conocer de Dios, mi amado hermano, si no es a través de la palabra. Yo puedo venir y contarte de la palabra de Dios. Yo puedo venir y enseñarte de la palabra de Dios. Pero es necesario que tú la extraigas y que la leas, que la estudies, que la apliques. ¿Sí me explico? Muy importante eso. Entonces tiene que ver con la pureza de esa decisión, no por una presión, no por un problema, no por una necesidad, sino porque quieres asegurar dónde quieres pasar la eternidad. Y eso es fundamental. El segundo concepto de nacimiento de espíritu, dice, te es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo literalmente, mira, ya naciste de aquí de la tierra, te dio a luz tu mamá, ahora te es necesario nacer de arriba, espiritualmente. Se refiere básicamente al acto soberano de Dios cuando reconocemos que somos pecadores y que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es suficiente para lavar nuestros pecados y perdonarlos. Obviamente, previamente confesados, y aceptamos a Jesucristo como Salvador personal. ¿Qué sucede en ese acto de la regeneración? Primero, dice la palabra de Dios que somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Como lo interpretamos bíblicamente, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, porque por el Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es ese concepto del bautismo? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Perdón si voy rápido. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, mira, cuando tú reconoces a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo te bautiza y escúchame, te introduce a una iglesia. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo te introduce a la iglesia universal de nuestro Señor y te introduce a la iglesia local, en este caso Vive. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero no nada más es el bautismo del Espíritu Santo, sino también dice que somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué es el concepto del sello? Ayúdenme, Efesios capítulo 4, más adelantito, Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Sí? Efesios 4:30. ¿Lo tiene? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, en el momento que tú recibes a Jesucristo como Salvador personal, eres bautizado por el Espíritu Santo y además eres sellado. ¿Ha escuchado ese concepto del sello? ¿Qué es el sello? Una marca. ¿Qué señala? Propiedad. ¿Y qué es la propiedad? Dice, ahora este es mi hijo amado. Y por lo tanto, hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico ese concepto? Es muy importante. Y más adelante también dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón. Eso es el concepto del nacimiento espiritual. Es una clara distinción, la respuesta de nuestro Señor a Nicodemo, ¿sí? Una clara distinción entre el reino carnal y el reino espiritual, porque están batallando constantemente.
Pero lo que Cristo le dijo a Nicodemo, dice, tienes necesidad de nacer espiritualmente. Tienes necesidad de nacer de arriba, porque es la única forma en la que puedes verdaderamente conocer a Dios. Lo que le estaba diciendo Jesucristo a Nicodemo, decir, mira, de nada te sirve tanto conocimiento teológico en cuanto a la ley. De nada te sirve todos estos años que has tenido comentando, estudiando, visitando, yendo. No te sirven si no naces de arriba. De nada te sirve. Obviamente Nicodemo estaba confundido, no lo entendía. Le costaba trabajo entender eso, porque nuevamente, más adelante, le dice, versículo 6, bueno, le leo desde el 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hace una clara distinción en estos dos reinos. Ahora, Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo específicamente que tenía necesidad de morir a él mismo. Tenía que renunciar a su yo, renunciar a ese ego teológico del cual Nicodemo, siendo uno de los principales, se sentía muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Qué implicaciones tiene la nueva vida? Bueno, mi amado hermano, pon atención en esto. Primero tienes que reconocer que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para darte vida. Si tú no tienes esa concepción, si tú no reconoces que Jesucristo tuvo que morir en la cruz por ti, entonces vas a menospreciar su sacrificio. Y cuando menos, o cuando más, no sé, tengas la oportunidad, lo vas a ofender. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Se los voy a leer desde el 14. Segunda carta a los Corintios. Hay primera y hay segunda. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, refiriéndose a Adán. Y por todos murió, refiriéndose a Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, ojo, para que los que vivan ya no vivan para sí, ¿sí? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y entonces dice este hermoso versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento. Es el reconocer que Cristo dio su vida. Segundo concepto, tienes que renunciar. Hay que renunciar a nuestra vieja vida. Y por eso yo leí esa carta, porque a mí en lo particular me costó mucho trabajo y mi esposa lo sabe perfectamente bien. Cuando yo tuve necesidad de presentar esta renuncia, miren, mis amados hermanos, yo no entendía qué es lo que Dios quería conmigo. Y solamente me faltó ir a ver al secretario de Agricultura y al presidente de la nación para decir, hey, tanto tiempo he estado trabajando, tanto dinero invirtieron en mi preparación y ahora me dicen, ya no. Y me costó mucho trabajo. Pero pude entender después por qué Dios me pidió esto. ¿A qué has renunciado tú realmente?
para seguir a Cristo? ¿A qué has renunciado tú? Eso que te complacía, ese conocimiento tan grande que tenía, y vienes a Cristo y te dice, hey, ¿quieres que te enseñe? Necesitas nacer de nuevo. Bájate de tu pedestal para que pueda enseñarte. ¿A qué has renunciado? Porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy probablemente tengas que renunciar a títulos. Muy probablemente tengas que renunciar a posición. Muy probablemente tengas que renunciar a todo un programa de desarrollo que tú querías hacer, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer aquello. Muy probablemente tengas que renunciar por seguir a Cristo. Mire, déjeme decirle una cuestión muy importante. Juan capítulo 12. Estoy terminando, déme oportunidad porque esto es muy importante. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo. Está hablando Jesús con unos griegos que también se sentían muy orgullosos de todo lo que sabían. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ojo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo! Mira, tú puedes tener todos los proyectos que quieras, todos esos anhelos de grandeza que quieras, pero si no caes y mueres, no vas a poder tener vida. Si no te humillas, si no te rebajas, si no te quitas ese ego tan grande que tienes, perdóname, no puedes ver el reino de Dios. Reconocer lo que implicó a nuestro Señor Jesucristo para tener vida. Renunciar a aquello que muy probablemente está estorbando para poder ver el reino de Dios. Y por último, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Formatearlo literalmente. Termino con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, escúcheme, despójense del viejo hombre, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es ese concepto de despojarnos? Es esto, mi amado hermano. Quitarnos. Esto es el despojo. Y desecharlo. ¿Qué te está estorbando, mi amado hermano, para seguir a Cristo? ¿Qué te hace tener un pie en el mundo y otro en la iglesia? ¿Qué te hace no poder seguir a Cristo que te pesa tanto? ¿Tu carrera? Óyeme bien. ¿Personas a tu alrededor? Porque a veces no podemos avanzar porque de repente alguien le dice, si vas a la iglesia me voy. O de repente hay alguien que dice, mira, ¿sabes qué? Esa iglesia a mí no me gusta. De plano no me gusta. Hablan muy duro. No voy. ¿Quieres ir? Tú ve. Pero yo aquí estoy. ¿Qué te estorba? ¿Un título? Decía yo hace rato. Porque, o a lo mejor tu descanso, perdóname. Tu descanso es importante. O el partido de fútbol, ya viene el mundial. Aguas. Porque muy probablemente se van a atravesar por ahí partidos en el día domingo y a las 11 de la mañana. ¡Wow! Pues no te preocupes, tenemos el cañón y acá podemos ver. Ahora, si no se atraviesa con algo de la iglesia, lo podemos hacer, claro. ¿Qué te estorba? Mis amados hermanos, nos es necesario nacer de agua, pureza, de la decisión, la palabra, y de espíritu.
Ahora, ojo, si notaron, la palabra de Dios dice, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. En el original no dice del, dice de Espíritu. Por eso usé la palabra de, no del. Mi amado hermano, ¿cuántos Nicodemos hay acá? ¿Cuántos? Que nos es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Perdón. ¿Creyó Nicodemo o no? ¿Se salvó o no? Sí, se salvó. Porque en una discusión dijo, ¿se le juzga antes sin antes darle la oportunidad que se defienda? Refiriéndose a Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y murió, Él dio una muy buena cantidad para especias y que lo pudieran ungir. Por lo que podemos afirmar, mi amado hermano, que Nicodemo dijo, tengo que nacer de nuevo. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que tú le enseñaste a Nicodemo. Ahora, Padre, ayúdanos, Señor, a entender nuestro nuevo nacimiento y vivir conforme a esa exaltada posición que tenemos en ti. En Cristo Jesús. Amén.